¿Qué tal, jefe? ¿Para qué me necesita? Hola, te tengo buenas noticias. Estás despedido. ¿Pero por qué, jefe? Tengo que pagar la comida, la renta, la electricidad, el agua, la luz. Déjame explicarte. Pero espérate, no voy a hacerlo solo. ¿Dónde estoy? En marzo de 2020, Perú impuso cuarentenas estrictas para frenar la propagación del COVID-19. Estas medidas afectaron tanto la vida cotidiana como la economía del país. Afectaron de tal manera que causaron muchos efectos en el ámbito laboral y en el ámbito social. Así que, ¿por qué no mejor vemos todos esos efectos que causó tanto en el ámbito social como en el ámbito laboral? El desempleo aumentó drásticamente. Miles de personas se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Esto debido a que muchos negocios cerraron temporalmente e incluso de manera definitiva. Según el INEI, la tasa de desempleo en el año 2020 se estimó alrededor de un 7,4%. Sin embargo, era alrededor de un 14,4%, casi el doble. Familias enteras vieron reducidos sus ingresos, afectando así a su capacidad de sustentar sus necesidades básicas, tales como los alimentos, viviendas y salud. La sociedad peruana vio un aumento en los niveles de ansiedad y depresión en la sociedad peruana. Se registró un 65,3% de informalidad en el Perú en el año 2020, siendo esta la cifra más alta en los últimos 10 años. Muchos trabajadores informales que dependen del ingreso diario para sobrevivir se vieron en una situación precaria. Sin beneficios laborales ni protección social, estos trabajadores fueron especialmente vulnerables a los efectos económicos del país. De junio de 2020, las restricciones impuestas para contener la propagación del virus generaron múltiples desafíos para el sector agropecuario. Uno de los principales impactos fue la reducción de la demanda de productos agrícolas, tanto en el mercado interno como en el externo. Durante los meses de marzo y junio de 2020, las exportaciones de productos agrícolas clave, como los arándanos, espárragos y café, se redujeron considerablemente, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El informe también destaca que el 78% de los trabajadores agropecuarios en el país provienen de hogares de agricultura familiar, quienes enfrentan mayores dificultades debido a la reducción de ingresos y a la falta de recursos para adquirir insumos esenciales como fertilizantes y pesticidas. Adicionalmente, la dependencia alimentaria del país aumentó, ya que alrededor del 90% de la oferta alimentaria total, agrícola y agropecuaria, es cubierta por la producción nacional. La interrupción en la producción y distribución agrícola hizo que el país dependiera más de las importaciones para cubrir la demanda interna, enfrentando además precios más altos y disponibilidad limitada en el mercado global. Según el BDI, en 2019 Perú recibió 4,4 millones de turistas extranjeros, generando ingresos de 4,7 mil millones de dólares. Sin embargo, entre enero y octubre de 2020, el número de turistas extranjeros cayó a 850.000, una reducción del 76,6%. Micetur estimó que el turismo interno también había decaído en un 69,8%, pasando de 46,8 millones de viajes a tan solo 14,7 millones de viajes en 2020. Los efectos sobre los movimientos turísticos, ingresos monetarios y empleo han sido devastadores. Las llegadas de viajeros internacionales desde enero a mayo de 2020 han caído un 55,9% sobre 2020 y se estimó que la caída anual sería de un 70%. Las líneas aéreas que se enfrentaron a la suspensión de vuelos internacionales y domésticos experimentaron una caída drástica en sus indicadores de rentabilidad.
La disminución de los ingresos por pasaje en mayo de 2020 llegó hasta el 91% en cómputo anual respecto de 2019. Los sectores más afectados por la cuarentena en Perú fueron el turismo, la construcción y la manufactura. El turismo se paralizó casi por completo debido a las restricciones de viaje, afectando gravemente a hoteles, agencias de viaje y negocios relacionados. La construcción se vio impactada por la suspensión de actividades y la incertidumbre económica, mientras que la manufactura sufrió por la interrupción de las cadenas de suministro, la disminución de la demanda, lo que llevó al cierre de fábricas y la pérdida de empleos. Sin embargo, algunos sectores como la minería y la agricultura lograron mantenerse a flote. La minería continuó operando como medida de bioseguridad y una demanda internacional estable de minerales, y la agricultura siguió produciendo alimentos esenciales a pesar de los desafíos logísticos. Estos sectores proporcionaron un cierto nivel de estabilidad económica en medio de la crisis. Bueno, para contrarrestar la crisis, el gobierno peruano implementó varias medidas. Entre esas medidas tenemos los bonos. El bono Yo me quedo en casa y el bono familiar universal, el cual consistía en otorgar beneficios económicos a las familias más vulnerables del Perú. También se activó el programa Reactiva Mi Perú, el cual era otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas para que éstas puedan pagar con bajas tasas de intereses. Ahora hablaremos sobre el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INI, el cual juega un papel clave en la recopilación y análisis de datos económicos. Esta fuente nos ayuda a comprender mejor el impacto que tuvo la pandemia en la economía peruana. Y según el INI, la pandemia del COVID-19 trajo consigo cambios significativos en la economía peruana. Algunos de estos cambios fueron positivos, mientras que otros tuvieron una connotación negativa. Los cambios positivos fueron la aceleración de la digitalización y el teletrabajo, que permitió a muchas empresas continuar operando y a los trabajadores mantener sus empleos. También hubo un incremento en la adopción de tecnologías en sectores como la educación y la salud. Mientras que los cambios negativos son el cierre de pequeñas y medianas empresas que no pudieron adaptarse a la nueva realidad, el aumento de la informalidad laboral y la profundización de las desigualdades económicas y sociales. En el año 2021, ya con una notoria recuperación, todo esto impulsado por mejoras dentro del sector de la construcción, minería y manufactura, reflejando un aumento del 10% del PBI. Y todo fue mejor, ya que a mediados de 2021 se había proyectado un aumento del 20% del PBI de manera interanual. Ya para el tercer trimestre del año 2021, el PBI aumentó, sí, pero no de la misma manera. Aumentó de una forma más lenta, y esto se debió a variantes del COVID-19. Ya para finales del año se estimó un aumento del 13% del PBI. Esto era muy bueno a comparación del año 2020, donde nos había ido fatal. Sin embargo, no habíamos llegado al mismo nivel que teníamos antes de la pandemia. Los programas de apoyo tanto de empresas como del empleo aumentaron, y esto ayudó mucho a la estabilización económica. Ahora hablaremos sobre la inflación de este periodo. En 2020, la inflación anual promedio en Perú fue de aproximadamente 1,8%, debido a la caída de la demanda interna provocada por la recesión económica y las medidas de contención del COVID-19. Durante ese año, el Banco Central de Reserva del Perú implementó políticas monetarias expansivas, incluida la reducción de la tasa de interés de referencia y la intervención en el mercado cambiario para mantener la estabilidad de precios. En contraste, en 2021, la inflación anual promedio aumentó a aproximadamente 6,4%, impulsada por la recuperación económica global y local. El aumento de los precios internacionales de los commodities y problemas logísticos globales que afectaron la disponibilidad y los precios de diversos productos. A pesar de estas presiones inflacionarias adicionales, el BCRP adoptó medidas para controlar la inflación y mantener dentro del rango objetivo. Ahora hablaremos del impacto por el COVID-19, que generó varias consecuencias a largo plazo en la economía peruana, como la desigualdad económica y social, la digitalización y el teletrabajo y la deuda pública. La desigualdad económica y social, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, aumentando la pobreza y la desigualdad.
En la digitalización y teletrabajo, aunque la digitalización ha sido positiva, ha creado una brecha digital afectando a quienes no tienen acceso a tecnologías modernas. Deuda pública. El aumento del gasto público ha incrementado la deuda pública, lo que podría resultar en mayores impuestos o recortes en el gasto. Bueno, en resumen, en este video hablamos sobre cómo la pandemia del COVID-19 afectó gravemente a la economía peruana. También sobre cómo el confinamiento a inicios del año del 2020, en marzo, aumentó la tasa de desempleo en el Perú y asimismo perjudicó a varias familias, de las cuales dependían del sector informal. Y en el PBI se contradujo un 11.1% en el 2020. Sin embargo, esto llegó a recuperarse un 13.3% en el 2021. Esto se debió a las demandas de productos mineros y a la reapertura de la economía. Sin embargo, no todo fue tan feliz, ya que sectores como el turismo se vieron igualmente afectados. Además, que ya había una inflación que cada día estaba aumentando más. La digitalización y el trabajo remoto aumentaron drásticamente, lo que provocó un impacto muy positivo en la economía. A pesar de todas las medidas que el gobierno implementó, no fueron suficientes para parar esta situación, o al menos no de una manera que sea muy buena.